Bueno, bienvenidos a la clase número 11 de filosofía. Espero hayan pasado bien las vacaciones y a partir de ahora vamos a empezar de nuevo con las videoclases y vamos a habilitar una consulta mensual, un encuentro vía Zoom, para poder vernos y para que ustedes puedan realizar todas las preguntas que vayan teniendo sobre este tipo de clases. El tema que vamos a abordar ahora, o más precisamente la disciplina que vamos a abordar ahora, es la antropología filosófica. Ustedes saben, a partir del cuadro de disciplinas filosóficas que yo les di a principio de año, que la antropología filosófica es la disciplina que estudia al hombre considerado en su totalidad. Hay ciencias como la psicología, como la sociología, que van a estudiar, por ejemplo, al hombre también, la medicina, van a estudiar al hombre, pero van a estudiar un fragmento de lo que es el hombre. Lo que busca la antropología filosófica es comprender holísticamente todo lo que es el hombre. Por supuesto que hay autores que cuando hablen de antropología filosófica van a hablar de un aspecto en particular, pero a lo que nos referimos es a que el abordaje no se limita a un solo campo. Es decir, que alguien que haga antropología filosófica pueda hablar tanto de la libertad como de el entorno social del hombre, puede hablar de la naturaleza del hombre, puede hablar de cualquier tema que tenga que ver con el hombre o con su lugar en el universo, es decir, con la relación que ocupa este hombre con respecto a todos los otros seres que existen. Esto va a hacer que sea bastante complejo de enmarcar. Lo único que vamos a entender que deja afuera es cuestiones que no tengan que ver inmediatamente con el hombre, como por ejemplo la naturaleza en sí. Si nosotros estudiamos a la naturaleza en un sentido primigenio, no vamos a estar hablando del hombre, salvo que empecemos a ver cuál es el lugar de ese hombre en la naturaleza, con lo cual sí sería antropología filosófica. Pero si hablamos simplemente de las cosas que existen y que no son, en este caso el ser humano, no estaríamos haciendo antropología filosófica. Tampoco si habláramos de Dios estaríamos haciendo antropología filosófica. Ahora, si hablamos de la relación que tiene el hombre con Dios, nos estaríamos aproximando un poco, o esa apertura hacia lo divino que puede llegar a tener el hombre, ahí sí estaríamos hablando de algún tipo de antropología filosófica. Siempre y cuando tenga que ver con la reflexión filosófica que nosotros venimos caracterizando desde el principio de año. Más allá de eso, más allá de la distinción que hicimos, por ejemplo, con la psicología, que por ejemplo va a estudiar un aspecto del hombre, o con la medicina, que va a estudiar otro, una distinción muy importante que tenemos que tener en cuenta es la distinción entre antropología social y antropología filosófica. Cuando nosotros decimos antropología en el entorno de la materia filosofía, se sobreentiende que estamos hablando de antropología filosófica, salvo que yo enuncie lo contrario. Sin embargo, cuando ustedes escuchan antropología en otro contexto, muchas veces no se están refiriendo a la antropología filosófica, sino a la antropología social, a la antropología como ciencia. Esto es muy importante de demarcar. ¿Por qué? Porque puede que haya autores que hayan hablado en filosofía del hombre, que hayan hecho antropología filosófica y que no puedan ser enmarcados dentro de lo que se conoce como antropología social. Hay autores que sí, hay autores que se aproximan bastante al método de trabajo de las ciencias sociales, que ustedes deben conocer del año pasado, al menos con metodología de la investigación, y deben estar profundizando este año con el proyecto. Pero hay autores que no, hay autores que, sea el caso Nietzsche, hablaron del hombre, por ejemplo, en un libro que se llamó Así hablaba Zaratustra, en un lenguaje más parecido a un cuento que a otra cosa. Y si nosotros comparamos eso con la antropología social, es imposible que se pueda describir al hombre, o que se pueda entender como un contenido antropológico, algo que no vaya acorde al método científico, algo que no esté aprobado por la comunidad científica, algo que no pueda ser demostrado experimentalmente, algo que no cumpla las vías de generar una hipótesis, producir experimentación y a partir de ahí hacer leyes científicas, no puede ser considerado como antropología social, pero sí puede ser considerado como antropología filosófica.
como decíamos, el caso de los postulados de Friedrich Nietzsche en ese libro, que no hablan solamente del hombre. Así hablaba Zaratustra, no tiene que ver solamente con la antropología, pero tiene fragmentos que son muy importantes a la hora de estudiar antropología filosófica, por ejemplo, porque nos da una visión del hombre diferente. Toda la idea del superhombre que existe en Nietzsche es muy interesante. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Una cosa va a ser antropología social y otra cosa va a ser antropología filosófica. Cada vez que yo vaya a enunciar antropología social, me voy a estar refiriendo a la antropología como ciencia y lo voy a aclarar. Pero cada vez que yo hable simplemente de antropología, me voy a estar refiriendo a la antropología filosófica. Lo cual, vuelvo a repetir, es diferente a lo que pasa en la sociedad en general. Cuando ustedes escuchan antropología en un canal de televisión, siempre van a estar refiriéndose a la antropología social, a la antropología como ciencia. Pero, ¿qué es lo importante de la antropología? Lo importante de la antropología no es, en este caso, qué tiene de distinto con la psicología, qué tiene de distinto con la antropología social. Lo importante de la antropología filosófica es lo que produce, es aquellos conceptos hacia los cuales nos va a aproximar. Y el primer concepto y el más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta a partir del estudio de la antropología filosófica es el propio concepto de hombre, de ser humano, de persona, que veremos que son diferentes conceptos. Hay muchas formas de entender al hombre. Si bien nosotros en la actualidad entendemos al hombre como un ser biológico, psicológico, social y espiritual, con todas esas facetas, es decir, que tiene un cuerpo, que tiene una psique, que trabaja de forma independiente, que debe vivir en sociedad y que tiene que estar abierto a la trascendencia, eso espiritual, no son las únicas formas de entenderlo y no son las únicas formas que a lo largo de la historia se han utilizado para entenderlo o que la filosofía brindó como una opción para entender al hombre. Ver algunas de esas formas nos ayuda a entender cómo cuando a veces nosotros utilizamos conceptos, por ejemplo, como persona, sujeto y hombre, en realidad estamos hablando de tres cosas diferentes. Hombre es el concepto más abarcativo que se suele utilizar en la actualidad y es ese, el de un ser bio, psico, socio, espiritual. Pero, por ejemplo, cuando Aristóteles hablaba de un animal racional, también estaba hablando del hombre, solo que lo estaba caracterizando a partir de uno de sus aspectos. Para Aristóteles existían diferentes tipos de almas. Existía el alma vegetativa que estaba en las plantas, el alma animal que era la que nosotros podemos ver en un perro, en una vaca, etc. Y el animal o sensitiva, también se suele decir, y el alma racional, que era el alma característica del animal racional por excelencia, es decir, del hombre. Lo que distinguía para Aristóteles al hombre de todas las demás especies era nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de producir conocimiento coherente y de reutilizar. Por eso él decía que nosotros somos animales racionales. Además de eso, Aristóteles también dijo que nosotros somos animales políticos. Si ven, estas dos definiciones ya tienen que ver con la definición de hombre primera de la que nosotros hablamos, el ser bio, psico, socio, espiritual. Político en Aristóteles no tiene que ver tanto con el concepto de política que nosotros entendemos hoy, pero sí tiene que ver mucho con el concepto de sociedad que nosotros entendemos hoy. Aristóteles decía que el hombre necesita de las relaciones sociales para sobrevivir. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el primer hombre que existió, que caminó por la tierra, ese primer hombre que era cazador, que era recolector, no era capaz de vencer un hombre solo a un mamut. Pero si se juntaban, si se agrupaban en pequeños grupos, eran capaces de salir a cazar y conseguir alimento para toda su pequeña tribu. Eso hace que nosotros empecemos a comprender desde el primer momento lo importante que es la idea de sociedad, hasta llegar a nuestros días, en donde si no existiera la distribución de roles a nivel social, ustedes no podrían estar viendo este video porque no habría internet. Si no existiera la distribución de roles, ustedes no podrían haber almorzado o no podrían haber cenado en el último almuerzo o en la última cena que tuvieron, porque no habría alguien que hubiera sembrado esos alimentos o que los hubiera elaborado.
La distribución de roles nos ayuda a nosotros como especie a subsistir, y por eso es importante la definición de Aristóteles también de un animal político. Entonces, para Aristóteles, nosotros éramos animales racionales y animales políticos. Otro concepto importante es el concepto de persona. El concepto de persona es un concepto que se acuña en el medioevo. La palabra prosopon, que es de donde viene persona, en un primer momento refería a la máscara que utilizaban los actores del teatro, pero no se quedó solamente ahí. El concepto, cuando fue utilizado por la alta escolástica, más especialmente por Santo Tomás de Aquino, fue caracterizado de la siguiente manera. Se consideraba que la persona era la categoría que definía al hombre en cuanto a imagen y semejanza de Dios, y esa imagen y semejanza es la que le terminaba dando al hombre o a esta entidad particular los derechos que tenía por simplemente ser imagen y semejanza de Dios, y los deberes, aquella forma de comportarse éticamente que debía asumir precisamente por esta semejanza hacia lo divino. Entonces el concepto de persona hace alusión en el medioevo a eso, hace alusión a que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Por ser imagen y semejanza tenemos derechos, tenemos cualidades, tenemos características importantes y tenemos obligaciones éticas. Y el último concepto es el concepto de sujeto, que vamos a ver de los conceptos históricos. Y el concepto de sujeto es un concepto moderno. Subjectum, el latín de donde deriva la palabra sujeto, tiene dos acepciones. La primera es estar debajo de algo, y la segunda acepción es estar sujetado o enlazado, lo cual se suele hacer, o se suele relacionar, mejor dicho, con los roles sociales que asumen diferentes hombres. Es decir, un sujeto, por ejemplo, quien les habla, no es solamente una persona, sino que además es profesor, lo cual produce una línea, un entramado en su persona. Yo también tengo afinidades, tengo familia, en este caso tengo padres, tengo hermanos, y ser padre, ser hermano, ser profesor, ser en este caso un ajedrecista aficionado, ser músico, todo va entramando lo que es mi persona y va haciendo eso en cada una de las diferentes personas. Por lo tanto, ningún sujeto es igual, porque la construcción subjetiva, las cosas que atraviesan a su vida lo hacen ser diferente. Este concepto de sujeto hace alusión a eso, verán, ya no es tanto a la dignidad intrínseca que puede tener por su propia naturaleza de imagen y semejanza de Dios como en persona, sino a lo que el sujeto va construyendo a lo largo de su vida. El sujeto va adoptando diferentes roles, va pasando por diferentes etapas, y no es el mismo sujeto, por ejemplo, alguien de ustedes ahora en el periodo de adolescencia que están atravesando, que el que van a hacer de acá a 10 años, porque los roles que ustedes van a experimentar en su vida van a ser diferentes. Por lo tanto, el carácter suyo como sujeto va a ser diferente. Ahora, cuando vamos hacia la actualidad, ya es un poco más complejo, porque más allá de la definición de ser biopsicosocioespiritual, las definiciones filosóficas acerca del hombre hablan más bien de un hombre no definido, de un hombre no acabado. Es como si el hombre de esta etapa contemporánea, de esta etapa postmoderna, no ha logrado asentarse en un carácter que nosotros podamos decir, bueno, es un hombre tecnológico, es un hombre social. Es como que no logramos terminar de definir cuál es el carácter principal del hombre en esta etapa. Por eso es que hay determinados autores, por ejemplo, como Zygmunt Bauman, que hablan de un hombre líquido, de un hombre que no se asienta en determinadas convicciones, sino que va moviéndose con lo que le va pasando en la vida, que va cambiando, que va flexibilizando incluso las cuestiones éticas, por lo cual algo que le parece bien hoy le puede parecer mal mañana. Y Enrique Rojas habla, por ejemplo, del hombre light, un hombre que no se toma las cosas muy en serio, un hombre que prefiere vivir en el desapego
un poco diferenciándose de ese sujeto moderno que era caracterizado por las cosas que era, el hombre light, según Rojas, va a ser un hombre que no tenga esa consistencia tampoco en los valores o en aspectos destacados. Como ustedes verán, tanto la definición de hombre líquido como hombre light hacen poco precisamente en eso, en esa falta de consistencia, tanto sea en valores como en personalidad, pero también nos ayudan a pensar en un hombre que no está terminado de cuajar, que todavía no se ha ensamblado completamente y que probablemente las generaciones posteriores, incluso la de ustedes, terminen de darnos una idea de cómo es este hombre postmoderno. Bueno, eso fue todo por la clase de hoy y nos vemos la semana que viene.